Guillermo Nielsen es el ex secretario de Finanzas de la Nación y está en línea. Nielsen, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por la generosidad de su tiempo. Bueno, ¿qué impresión le despierta el anuncio de la Presidente de ayer y el envío de este proyecto de ley que, entre otras cuestiones, cambia la jurisdicción de los bonistas y, al mismo tiempo, incluye a los holdout con una cuenta especial, naturalmente, que veremos en qué condiciones? Sí, hay tres aspectos en el proyecto de ley, ¿no? Primero, hay un cambio de domicilio de pago para los bonos legislación New York ante, digamos, la imposibilidad del Bank of New York de pagar. En segundo lugar, da una opción de canje de jurisdicción. Y esto es una diferencia importante. Y la tercera, bueno, un tratamiento de los holdouts que en realidad es un metamensaje diciéndoles nunca les vamos a pagar, lo que han logrado en la justicia norteamericana, ¿no? Y acá hay varias lecturas de este proyecto de ley, de los anuncios. Reafirma que la Argentina no quiere pagar, que la Argentina no es que está esperando la caducidad de la cláusula Rufo en enero del año próximo, sino que la Argentina no quiere pagar lo que puso el tribunal del juez Griesa, y no solo el juez Griesa, sino la justicia norteamericana en su conjunto, porque no nos olvidemos que esto fue a Cámara y fue también a la Corte Suprema. Entonces, me parece que una primera situación es que estamos creando el lamentable antecedente de que el país va a entrar en desacato con los tribunales de Manhattan. ¿Me está siguiendo? Sí, perfectamente, Nielsen. O sea, acá estamos yendo en curso de colisión y vamos a una situación de desacato con los tribunales norteamericanos. Y esto en sí misma, más allá de que se cambie el domicilio de pago, lo que en sí es un hecho relevante que necesita de la mayoría absoluta de los tenedores de bonos para poder hacerse, debemos recordar, yo les quiero recordar a ustedes, que esta ley en algún sentido se está dando de patadas con la ley que dio lugar al canje de deuda del 2005. Porque la ley que dio lugar al canje de deuda del 2005 aprobó un prospecto, y el prospecto a su vez está diciendo, señores, aquí los cambios significativos tienen que ser aprobados por la Asamblea de Tenedores por mayoría absoluta. Y aquí la Argentina está introduciendo una modificación muy fuerte sin pasar por la Asamblea de Tenedores de Bonos, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Si bien dice que el canje es voluntario, a la vez desafecta las tareas del Bank of New York. Entonces, esto va a dar lugar a un juicio que Argentina va a perder, no tengo ninguna duda que Argentina va a perder, y plantea realmente una gran duda hacia adelante, porque además una tarea muy específica, muy finita, digamos, como es el pago de los cupones, va a quedar en manos de Nación Fideicomisos, que, con todo el respeto por esta entidad que ha hecho aportes importantes, pero que es una entidad que no tiene la menor idea respecto a esto. Y en un terreno en el cual de por sí hay muy pocas entidades que sepan manejar este tema. Esto es una dificultad muy grande que tuvimos en ocasión de armar el canje del 2005, ¿no? Con lo cual, para usted, Nielsen, el gobierno debía haber convocado a la Asamblea de Tenedores de Bonos. Quizás hubiera sido más importante que ellos refrenden lo que la Argentina procuraba hacer, más que un proyecto de ley que cambie la jurisdicción. Sí, absolutamente. No era necesario un proyecto de ley. Si se quería cambiar estas cosas, esto se cambia o no se cambia con la Asamblea de Tenedores de Bonos. Lo que aquí está faltando, y voy un paso atrás, es una efectiva diplomacia financiera argentina. Argentina está incomunicada con el mercado financiero internacional, se comunica, lo que se comunica mal, y realmente esto nos está alejando de la normalización financiera argentina, que es algo tan fundamental para retomar el sendero de las inversiones y del crecimiento argentino, ¿no?
Cuando apunta a la falta de diplomacia financiera, apunta que no hubo negociadores a la altura de las circunstancias. Yo digo que no hubo una negociación en serio. Aquí la negociación en serio era con el juez. Y todo esto, absolutamente todo esto, era evitable. Era evitable. El invento de los bancos argentinos, que tomaba la decisión de no negociar con el juez, era la probabilidad más fácil de lograr, digamos, ¿no? Que los bancos argentinos, que no están sujetos a una normativa tan estricta de compliance como los bancos internacionales, bueno, eso se frustró, no hubo un buen diálogo, evidentemente, con las autoridades que primero impulsaron esto y después dieron marcha atrás. En fin, creo que no hubo realmente una diplomacia financiera, no se ha tomado esto con la seriedad que se tiene que tomar. Además, permítame redondear la idea, esto no es algo nuevo, no es algo que surge el 16 de junio, el lunes ese a la mañana, cuando desde Washington la Corte Suprema de Justicia anuncia que no va a tomar los 2 juicios de Argentina. Esto viene de 2 años atrás, 2 años en que la Argentina participó de muchas reuniones del G20, por ejemplo, de muchas reuniones del Fondo Monetario Internacional, donde no abrió la boca con respecto a esto. Entonces, ahí es donde me parece que faltó un planeamiento estratégico adecuado a la dificultad del problema. Con lo cual Argentina actuó en virtud de los hechos consumados, no para intentar mitigar y revertir el fallo de Griesa de febrero del 2012. Claro, no, operó reaccionando, operó de forma reactiva, no en base a un planeamiento estratégico, y un poco eso lamentablemente lo refleja el proyecto de ley que se envió al Congreso, ¿no? Tiene una redacción bastante pobre, por cierto. ¿Usted lo hubiera mejorado, digamos? No, yo creo que las piezas legales, sobre todo una ley, un decreto, elementos regulatorios de mucha importancia que van a estar operando durante muchos años, tienen que ser realmente redactados con mucha sensatez y con mucho cuidado, ¿no? A mí me da toda la impresión de que estamos frente a un borrador avanzado, que no es un producto final. Tal vez fue el objetivo, tal vez fue que el Congreso haga un borrador final. No lo sabemos todavía. Que vuelva al Congreso significa que vuelve al lugar donde nunca debió haber salido la discusión por la cuestión de la deuda, inclusive remitiendo todos los expedientes judiciales a los cuales ni siquiera diputados y senadores habían accedido. Bueno, yo creo que una situación como la que está viviendo la Argentina, que está comprometiendo el acceso al crédito internacional durante muchos años por venir, indudablemente tiene que ser un trabajo del Congreso. Y el Congreso en esto va a tener que hacer un esfuerzo y se va a tener que esmerar. Porque no nos olvidemos que la última vez que el Poder Ejecutivo trató de hacer algo con el Congreso, el rol del Congreso no fue ciertamente muy feliz. Me estoy refiriendo a cuando se trató de influir, escuchen esto para ponerlo en perspectiva, se trató de influir la decisión de la Corte Suprema con una delegación de legisladores que viajó a Washington. Realmente me parece que aquí los argentinos necesitamos una mayor seriedad y un mayor estudio de esta problemática por parte de toda la dirigencia política, no solo del gobierno, ¿no? ¿La Asamblea de Tenedores de Bonos tiene por unanimidad que aceptar el cambio de jurisdicción? Vea, tiene que ser por más del 85%, según una lectura rápida del indenture. Tiene que ser más del 85%, lo cual 85% es una mayoría absoluta, ¿no? Correcto. Que la Argentina, más allá de que los bonistas voluntariamente puedan disponer de ese cambio de jurisdicción,
corra del medio al Banco de Nueva York, que estaba en los prospectos, es lo que lleva a pensar usted que va camino a un juicio por parte de aquellos que dejarán de cobrar allí y por consecuencia demandarán a la Argentina por ese cambio que no pudo haber hecho sin esa asamblea de accionistas. Claro, acá hay una galleta legal muy grande y en definitiva lo que se está haciendo con esta actitud y esta falta de diplomacia financiera es crear un holdout que yo llamaría un holdout de segunda generación, un holdout de 11.000 millones de dólares, que es lo que tenemos emitido y performing con legislación New York. La mayoría de estas entidades no va a cambiar, no va a aceptar el cambio de domicilio de pago y mucho menos el canje por bonos argentinos. Esto va a ser así. Mucho menos en un contexto donde Argentina... Correcto, y Nielsen, en ese esquema en el que usted marca de 11.000 millones de dólares de deuda de Performance Argentina en jurisdicción neoyorquina, ¿esos tenedores son inversores básicamente institucionales? Hay básicamente instituciones, fondos de inversión, bancos. La gran mayoría son fondos de inversión que a su vez están vendiendo cuotas partes a compañías de seguros sobre todo. O sea, es la quintesencia de los inversores institucionales, ¿no? De allí lo complejo del cambio de jurisdicción, naturalmente. Absolutamente, absolutamente. Además, lo que ha habido es un cambio importante en la composición de los tenedores de los bonos argentinos en los últimos 2 años. O sea, desde el primer fallo de Griesa hasta ahora, hubo cambios muy fuertes en la composición de los tenedores de bonos argentinos. Hoy tenemos una base inversora mucho más agresiva que la que tuvimos en el canje del 2005 e incluso en el canje del 2010, que fue mucho más chiquito, ¿no? O sea, tenemos una base inversora mucho más propensa a litigar. Hoy Capitanich dijo que no se puede aplicar el desacato y la figura del desacato que sería previsible que Griesa intente aplicar a un país como la Argentina. ¿Usted comparte o cree que es válida la aplicación del desacato en virtud de no cumplimiento del fallo de Griesa? Yo creo que es válido y digamos todos los ojos de Wall Street y de los abogados de New York están puestos en cómo va a proceder Griesa. ¿Por qué? Porque no hay antecedentes de que un país haya sido declarado en desacato. Hubo una situación muy compleja en Rusia por la devolución de algunas piezas de arte a un museo, pero una entidad muy chiquita comparado con lo que tienen ahora entre manos, ¿no es cierto? Que no haya antecedentes no quiere decir que no sea aplicable el desacato. Las perspectivas, por lo que cuenta Nielsen, no son las mejores y evidentemente el gobierno intentó salir hacia adelante, da la impresión que no de la mejor forma según su mirada. No, vea, yo creo que esto está condicionando en forma muy adversa el reingreso de Argentina al mercado financiero mundial, porque si bien es New York, estamos hablando de legislación New York, nosotros todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias sobre la plaza financiera de Londres, por ejemplo. A mí me parece que, dada la entidad que ha tomado este diferendo y la escalada del conflicto, me parece que tampoco va a ser fácil acceder al mercado londinense en el futuro. O sea, se le está dejando una herencia muy compleja a el gobierno que va a suceder al de Cristina Fernández. Cristina Fernández ha demostrado que no tiene vocación de resolver esto y se está dejando esto al gobierno entrante, que de entrada nomás va a tener que lidiar con muchísimos frentes de altísima complejidad, este también. En virtud de lo que dice, ¿peligrarían, por ejemplo, acuerdos como el de Chevron en jurisdicción norteamericana o los convenios con China que tienen la jurisdicción de Londres? De ese mismo quiero hablar. O sea, yo todavía no he podido leer cuidadosamente
los convenios con China por el transporte por Belgrano Cargas, pero hay una indicación de un especialista de New York que me dice que hay cross default en el convenio por el reequipamiento de Belgrano Cargas, con lo cual allí habría un problema. Aparentemente, y yo insisto, esto no lo pude leer por mí mismo todavía, lo voy a poder dilucidar en unas horas más, pero me dicen que hay también cross default en los créditos del Banco de Desarrollo de China para la construcción de las 2 represas en Santa Cruz. Si eso fuese así, evidentemente estamos en una situación de una altísima complejidad. ¿Nunca lo llamó la presidenta Nielsen en todo este proceso y tras el fallo de Grecia, antes del fallo de Grecia, etcétera? No, pero como exfuncionario no quiero hablar de ese aspecto. A mí me parece que todas las cuestiones que uno hable con funcionarios, no necesariamente con la presidenta, no son cosas para ventilar públicamente, ¿no? Y está muy bien y la respetamos. Lo último, la impronta Kicillof, ¿cree que es la que ha marcado a fuego toda esta negociación y que ha sido una voluntad más? Sí. Me temo que sí, que aquí hay una situación donde toda la impronta de la actual conducción económica indudablemente ha marcado todo esto. Y es una conducción económica que tiene experiencia, capacidad, pero no con esta temática. O sea, en economía, como en medicina usted tiene especialistas. Hay cardiocirujanos y hay especialistas en problemas de hígado. En economía es igual. En economía es igual, lo que pasa es que se hace menos transparente la cuestión. La gente en general tiende a pensar de los economistas como un solo bloque, un único bloque. En la experiencia de Kicillof no hay nada que indique experiencia en los temas que en este momento la Argentina tiene que resolver, ¿no? Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas de la Nación, gracias por este ratito para con nosotros. Hasta la próxima. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estaba, Guillermo Nielsen, hablando de todo lo que la presidenta anunció ayer, de lo que viene, de sus impresiones, las perspectivas y haciendo digresiones que bien valen tener en cuenta en esta hora.